Este ejercicio pide hallar las ecuaciones del movimiento del péndulo planar con dos brazos articulados aplicando el principio de Hamilton. O sea, tenemos dos brazos articulados, una masa M1, una masa M2, un largo del brazo L1 y un brazo de largo L2. Y las variables que vamos a elegir para representar el sistema son Q1 y Q2, que son los ángulos respecto al eje X que tienen cada uno de los brazos. Fíjense que estamos considerando el eje X hacia abajo y el eje Y hacia el costado. El principio de Hamilton nos pide diferenciar la energía potencial y la energía cinética. Para poder hallar la energía cinética vamos a definir la posición de cada una de las masas en función de Q1 y Q2. La coordenada en X de R1 de t viene dada por L1 por el coseno de Q1. Y la coordenada en Y, que es exactamente esta longitud, viene dada por el seno de Q1 por L1, que es lo que aparece aquí. A esas coordenadas en X e Y de R1 de t hay que sumarle una cantidad para encontrar las coordenadas de la segunda masa. Por ello es que copiamos las coordenadas en X y en Y de la masa 1 y le sumamos L2 por coseno de Q2, que sería esta cantidad, para de este modo tener que la coordenada en X de la masa 2 es la coordenada en X de la masa 1 más esa cantidad. Lo mismo pasa con la coordenada en Y. Sería L1 por el seno de Q1 más L2 por el seno de Q2. Debido a que la energía cinética es una cantidad en función de las velocidades, derivamos respecto del tiempo la posición de ambas masas. Tenemos L1 es una constante, la derivada del coseno de Q1 es el menos seno de Q1 y la derivada temporal de Q1 es Q1 punto. Por otro lado, si derivamos respecto del tiempo esta cantidad, tenemos L1 por el coseno de Q1 por Q1 punto. De forma análoga, se halla la derivada temporal de la posición de la segunda masa. Hallando la magnitud de estos vectores velocidad, tenemos que la norma de R1 punto elevado al cuadrado es la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces nos queda L1 cuadrado por seno cuadrado de Q1 por Q1 punto cuadrado más L1 cuadrado por coseno cuadrado de Q1 más Q1 punto cuadrado. Sacando factor común L1 cuadrado Q1 punto cuadrado, queda fuera del factor común el seno cuadrado más el coseno cuadrado, que es 1. Por lo tanto, el resultado es L1 cuadrado Q1 punto cuadrado. Realizando lo mismo con el vector velocidad de la masa 2, tenemos que el cuadrado de la primer componente es un cuadrado de un binomio y el cuadrado de la segunda componente es el cuadrado de un binomio. Fíjense que el cuadrado del primer término, si lo juntamos con este cuadrado, termina quedando esta expresión. Lo mismo si juntamos el cuadrado de este término con el cuadrado de este término, nos queda esta expresión. Los productos cruzados de cada uno de los binomios se pueden agrupar en este término. Lo que queda entre paréntesis por una identidad trigonométrica podemos verificar que es el coseno de Q1 menos Q2. Finalmente, la energía cinética viene dada por m1 sobre 2 por la norma del vector velocidad de la masa 1 al cuadrado, más m2 sobre 2 por la norma del vector velocidad de la masa 2 elevado al cuadrado. Reemplazando en esta expresión lo que hemos hallado, nos queda que la energía cinética en el sistema viene dada por esta expresión. Ahora veamos la energía potencial. Cada una de las masas aporta energía potencial. Y esa energía potencial es proporcional al valor de X correspondiente a cada masa. El valor X de la masa 1 es L1 por coseno de Q1 y el valor en X de la masa 2 es L1 coseno de Q1 más L2 coseno de Q2. Ambas cantidades se multiplican por las correspondientes masas y por G. Por último se colocan los signos menos debido a que mientras más grande sea X, más en reposo se encontrarán las masas y por ende la energía potencial será menor. Por último conformamos la función L que propone el principio de Hamilton, que es igual a la energía cinética menos la energía potencial. Reemplazamos los valores hallados y nos queda esta expresión. El principio de Hamilton dice que el sistema evolucionará de modo tal que Q1 y Q2
y sus respectivas derivadas minimicen la integral respecto del tiempo de esta expresión. Para optimizar esa expresión aplicamos las ecuaciones de Euler. Como estamos trabajando con dos variables Q1 y Q2, vamos a tener dos ecuaciones de Euler. Para plantear cada una de ellas necesitamos derivar L respecto de Q1, respecto de Q2, de Q1 punto y Q2 punto. Bien, derivemos respecto de Q1. Esto es constante para Q1, esto es constante para Q1. Acá tenemos el Q1 dentro del coseno. Todo esto es una constante, entonces la copiamos. La derivada del coseno es el menos seno. Y dentro del argumento del coseno la derivada es 1. Por lo tanto nos queda esta expresión. Más, acá tenemos al Q1 dentro del coseno, o sea que escribimos la constante y la derivada del coseno es el menos seno de Q1. Esto es constante para el Q1. Ahora derivemos respecto a Q1 punto. En el primer término nos aparece el Q1 punto al cuadrado. Por lo tanto, al derivar respecto a Q1 punto, baja el 2, se simplifica con el 1 medio y nos queda M1 más M2 por L1 cuadrado por Q1 punto, que es exactamente lo que escribimos acá. El segundo término es constante para el Q1 punto. El tercer término contiene el Q1 punto aquí. Y por lo tanto la derivada es M2 por L1 por L2 por Q2 punto por el coseno de Q1 menos Q2, que es exactamente lo que escribimos acá. Ahora derivemos respecto de Q2. El primer término es constante, el segundo término es constante para Q2. En el tercer término el Q2 aparece en el argumento del coseno. Por lo tanto copiamos la constante, M2 por L1 por L2 por Q1 punto por Q2 punto, que es lo que escribimos acá, por la derivada del coseno, que es el menos seno, por menos 1, que es la derivada del argumento del coseno respecto a Q2. El menos 1 se simplifica con el menos que surgió de derivar el coseno. Y por eso nos queda positivo acá. Este término es constante para el Q2 y en el último término el Q2 aparece en el argumento del coseno. Por lo tanto nos queda G por L2 por M2 por el menos seno de Q2, que es lo que escribimos acá. Ahora derivemos respecto a Q2 puntos. El primer término es constante para Q2 punto, el segundo término, al derivarlo respecto a Q2 punto, queda M2 por L2 cuadrado por Q2 punto. El 2 que baja al derivar se simplifica con el 1 medio. Este término derivado respecto a Q2 puntos da M2 por L1 por L2 por Q1 punto por el coseno de Q1 menos Q2, que es lo que escribimos acá. Y el resto es constante respecto a Q2 punto. Ahora todas estas expresiones debemos reemplazarlas en este sistema de ecuaciones. Ahora, las ecuaciones de Euler nos piden derivar respecto del tiempo la derivada de L respecto a Q1 punto y la derivada de L respecto a Q2 punto. La derivada temporal de este primer término, lo único que depende del tiempo es el Q1 punto, entonces queda Q1 segunda, que es lo que escribimos acá. En el segundo término depende del tiempo el Q2 punto, el Q1 y el Q2. Por lo tanto tenemos que derivar un producto. Consideremos las constantes junto con el Q2 punto. Si derivamos el primer factor respecto al tiempo nos queda M2 por L1 por L2 por Q2 2 puntos por el coseno de Q1 menos Q2, que es lo que escribimos acá, más el primero como está, que sería M2 por L1 por L2 por Q2 puntos por la derivada temporal del coseno. O sea que nos queda menos seno de Q1 menos Q2 por Q1 punto menos Q2 punto, que es lo que copiamos acá. Con un cálculo análogo se calcula la derivada temporal de la derivada de L respecto a Q2 punto. Reemplazando estas expresiones en la ecuación de Euler, nos quedan las ecuaciones del movimiento del péndulo articulado planar de dos brazos. Noten que M2 se simplifica en la segunda ecuación debido a que aparece en todos los términos.